Ya con este estábamos haciendo el cierre, entonces de 3 días intensos, ¿no? De mucha información. La verdad he estado muy contento compartiendo todo lo que sus hijos y los otros chicos me han estado enseñando. Entonces vamos a arrancar con esta última parte que viene siendo adolescencia y sexualidad. La información que hay sobre adolescencia y sexualidad en chicos con TEA es relativamente limitada, no hay mucha todavía. Lo bueno es que como ya tenemos rato dedicándonos en esto, pues chiquitos que yo tenía de 8 años, pues ahorita ya son todos unos adolescentes, ya son todos unos adultos. Y en este inter ellos me han enseñado un montón de cómo se va dando este proceso de la adolescencia y sobre todo el aspecto sexual. Entonces empecemos primero con la parte de, bueno, ¿hacia qué van? Pues la verdad es que se empiezan a marcar muchos cambios físicos en el cuerpo de los chicos. Es sorprendente que hay papás que todavía cuestionan en qué edad empiezan los niños a ser adolescentes. Y tú te acercas a él y dices, híjoles, hueles un montón, o sea, ya eres todo un adolescente, ¿no? Ya ves que tiene más barba que hasta el propio terapeuta, dices, o sea, ya eres un adolescente, ¿no? Entonces empezamos a ver que, bueno, la piel de los niños en el rostro se vuelve más grasa, ¿no? Empiezan a cambiar mucho los aspectos físicos, los hombros, en el caso de nosotros los hombres, se empiezan a ensanchar, el tono de voz empieza a cambiar. Es muy divertido en esta parte escuchar, ¿no? Cómo los niños de repente empiezan a hablar y se escuchan completamente diferentes y hasta se sorprenden, ¿no? Y vuelven a hablar y se empiezan a ver que ya les está cambiando la voz. En el caso de las niñas, pues los pechos empiezan a crecer, las caderas empiezan a tomar forma, las niñas empiezan a tener su ciclo. Creo que es una de las cosas que luego de repente a nosotros como papás de una niña nos puede llegar a preocupar de, híjoles, y cuando empiece a arreglar, ¿cómo le vamos a hacer? También empezamos con la parte de que empiezan a salir vellos en todo el cuerpo. Y bueno, todos esos cambios que supongo yo que todos pasamos ya, ¿no? Sexualidad en la adolescencia. Se generan cambios en el procesamiento de información que reciben. Estoy hablando en términos generales de un adolescente. Realmente lo que termina pasando es que dejan de ser niños. Y en lugar de en cuanto tú les dices, recoge tu plato, en lugar de decir al ratito o que lo terminen ejecutando, en un adolescente ya es la parte, ¿y por qué lo tengo que hacer yo? ¿No? Ya te empiezan a cuestionar un montón de cosas, no es ya solamente el hacerlo por hacer. En el caso del autismo también pasa exactamente lo mismo. La verdad es que yo no noto diferencias entre el desarrollo de un chico típico con alguien con autismo en la parte de la adolescencia. Pasa exactamente lo mismo. Nuestros hijos con autismo van a empezar a ser rebeldes. Van a dejar de seguir instrucciones como lo haría cualquier otro adolescente. Y empiezan a hacer un montón de cosas como si fueran cualquier adolescente. De repente los papás me dicen, ay no, es que ya no puedo con él. Dime qué está pasando. Digo, pues es la adolescencia. O sea, realmente eso termina pasando. Comienzan a tener intereses por actividades que anteriormente no les interesaban y muchos que tenían presentes se van a ir desvaneciendo. Eso pasa con todos los chicos adolescentes, en donde a lo mejor en un principio les gustaba ver las caricaturas que había en Cartoon Network y ahora ya cuando entran a la adolescencia empiezan a ver series más de ficción en Netflix, ¿no? Empiezas a ver cómo algunos cambios que estaban muy marcados ahora se empiezan a cambiar por otros. Si antes les gustaba, por ejemplo, las canciones más infantiles, ahora empiezas a ver que les empieza a gustar el reggaetón, ¿no? Entonces, si les gustaba cualquier otro tipo de música, vas a empezar a notar cómo cambian por completo el gusto. Eso sucede en la adolescencia. Y empieza a despertar, en muchos casos, un comportamiento sexual. No me refiero en esa parte de que empiecen a tener relaciones, simplemente empieza un comportamiento más sexual, en donde las niñas empiezan a buscar que los pechos se le noten más, en donde los niños procuren tener cuidado, por ejemplo, cuando tienen una erección, cuando antes, por ejemplo, les importaba muy poco si la tenían o no la tenían. Empiezan a mostrar más interés en este tipo de comportamientos sexuales. Entonces la sexualidad no tiene que ver solo con el comportamiento sexual del individuo, también se generan cambios, por ejemplo, en el deseo. Ya empiezan a desear a otras personas, ¿no? O sea, no solamente es como esa parte de tener relaciones, sino ya empiezan desean estar más tiempo con sus amigos.
Y a veces eso les pesa mucho a los papás, porque todo el tiempo el niño estaba con nosotros. Y ahora el adolescente no quiere estar con nosotros y quiere pasar más tiempo con los amigos. Entonces empiezan a tener ese tipo de deseos. Los sentimientos también empiezan a cambiar, en donde los adolescentes, cuando antes eran muy apegados a nosotros, ahora empiezan a tener más distancia. En donde antes yo podía llegar a acostarme en el cuarto de ella y ahora me dice, no te metas a mi cuarto. Entonces los sentimientos también empiezan a surgir ciertos efectos. En las fantasías también empiezan a cambiar, ya son más fantasías del estilo de si yo pudiera me iría de la casa a vivir yo solo, ¿no? Cuando normalmente antes era que si yo tuviera dinero me compraba un pony. Empiezan a cambiar como mucho las preferencias de nuestros chicos y bueno, y las emociones también. Y tenemos las etapas del desarrollo de la sexualidad. Tenemos una adolescencia temprana que corresponde cerca de entre los 11 y los 13 años. ¿Se acuerdan que ayer estábamos hablando de irnos adelantando en el desarrollo de habilidades, por ejemplo, de rasurarse? Que cuando les digo, pues es que podríamos empezar a trabajar el que se rasure el niño desde los 10 años. ¿Por qué? Porque yo ya empiezo a tener una adolescencia temprana sobre los 11 y 13 años. Es cuando ya se empiezan a presentar. Y en verdad tengo muchos chicos que nada más llegan a la secundaria, 12, 13 años, y empiezan a generar un montón de vello en la cara. Y sí, pues no quieren verse todos barbones porque se salen de la media y empiezan a buscar rasurarse, ¿no? Entonces dices, ¿en qué momento es el momento más óptimo para empezar a trabajar eso? Pues sobre los 9, 10 años. Los chicos en esta etapa es cuando empiezan a notar cambios físicos, en donde empiezan a ver cómo su cuerpo empieza a hacerlos, ¿no? De hecho, yo me acuerdo mucho que en la adolescencia creo que es una de las etapas más feas, ¿no? Te ves hasta deforme, de repente tienes los brazos súper largos, ¿no? Las piernas así muy largas y así todo el pecho súper chiquito, ¿no? O viceversa, estás todo grandote y con los brazos muy cortos. Me acuerdo que sí, en esa parte de la adolescencia puedes tener este tipo de cambios. Además es cuando empiezan a salir el acné en la cara. Híjoles, en la parte de autismo, esta parte del acné lo tenemos que tener con mucho cuidado, porque hay muchos chicos que les llama mucho la atención que antes no tenían granitos y ahora los tienen y empiezan a pellizcar. Ok, ¿y qué pasa? Pues empiezan a pellizcar, les sale sangre y se siguen sacando la sangre. Y hay muchos que continúan pellizcando hasta que realmente terminan haciendo ya un pozo, ¿no? Y hay otros que no, hay otros que les termina importando muy poco todo lo que tengan en la cara. Entonces es de las cosas que pasan en el autismo, pero en la adolescencia es cuando empiezan a surgir estos cambios y se notan. Y empiezan con la parte de la autoexploración. Recuerden, estamos en adolescencia temprana, 11 años. Para que si sus hijos están en esta etapa, sobre esta edad, tampoco se les haga raro que el niño esté sobreestimulado, ¿no? en esa parte. Cuando entramos en la parte de la autoexploración, debemos de tener un montón de cuidado. Pero ¿desde dónde debemos de empezar a tener cuidado? Desde que nuestros hijos están pequeños. Si yo veo que mi hijo tiene 3 años y me genera excesos de movimientos de mano, si yo veo que mi hijo me genera excesos de estimulación sensorial o vestibular o cualquier entrada de información por medio de alguno de los sentidos, ¿qué creen? Cuando entren a la adolescencia y empiecen a tener erecciones y empiecen a ver que ese pene le genera una entrada de información muy fuerte, ¿qué creen que va a pasar? Van a empezar a sustituir los comportamientos autoestimulantes que normalmente tienen por una entrada de información en área genital. Por eso es importante que desde muy chiquitos procuremos que esas conductas autoestimulantes no se nos presenten en exceso y poder tener control sobre ellas, porque no las podemos quitar, pero sí podemos tener control sobre ellas. Y ahorita lo vamos a revisar más a detalle. Después tenemos la adolescencia media, sobre los 14, 17 años, sobre ella se van marcando mucho los últimos cambios físicos y sucede algo muy chistoso, ¿no? Con las mujeres yo noto que los cambios físicos dejan de pasar sobre los 15, 16 años, ¿no? Todavía nosotros los hombres seguimos teniendo un montón de cambios. Yo me acuerdo que yo dejé de crecer como a mis 13, 14 años, o sea, yo ya estaba bien alto, ¿no? Y yo me acuerdo que todos mis amigos eran más chiquitos que yo.
Pero nada más llegaron a los 17 y todos me pasaron. De hecho, me quedé siendo el chaparrito de mis amigos, cuando yo siempre era como el más alto. Lo mismo nos va a pasar sobre esta edad, sobre los 14, 17, en donde vamos a ver ya ese último crecimiento que van a tener nuestros hijos y todos esos cambios físicos. Bueno, sus órganos ya están listos para la reproducción. En términos generales, todos los chicos están listos para entrar en la etapa reproductiva y empiezan a tener incrementos en el deseo sexual. Ahí sí, ya empiezan esos incrementos en un deseo sexual. Y después tenemos la adolescencia tardía, que se va presentando sobre los 17 y 21 años, en donde ya están por completo terminados los cambios físicos. Se regula de forma el procesamiento de información. Eso ya está bien padre, porque ya que entran a esa edad, ya dejan de estar así como en contra de la vida, ya nos empiezan a hablar de nuevo nuestros hijos, ya empiezan a estar más regulados y empiezan a compartir más con nosotros. Se consolida el pensamiento abstracto, ya esa parte debe estar como ya muy consolidada sobre esta etapa. Creo que por eso nos queda claro mucho del porqué de la mayoría de edad, porque ya ese pensamiento concreto ya está formado, ya hay una completa conciencia de las consecuencias y se presentan las relaciones sexuales maduras y seguras, ¿no? Teóricamente. Pero bueno, ¿y en el autismo qué pasa? O sea, ¿qué pasa en el autismo? Y les voy a hablar mucho de lo que me ha tocado vivir con mis chicos. En el autismo hay un desarrollo físico normal. O sea, realmente todos mis chicos se desarrollan normal como cualquier otro niño. No hay una demora en el crecimiento, nada. O sea, realmente se logran desarrollar normal. Hay cambios en el procesamiento de información. ¿Se acuerdan que en un principio de los primeros talleres les mencionaba que de repente me topaba con algunos centros en donde mencionaban que solamente podían recibir niños de 8 años, hasta los 8 años o 9? Híjoles, lo que yo he descubierto con los adolescentes es que cuando entran en la adolescencia volvemos a tener un brinco en el desarrollo bien padre, en donde empiezas a ver que se empiezan a generar nuevos intereses. Muchas de las conductas disruptivas empiezan a disminuir, en muchos casos, en otros vuelven a incrementar. Pero sí noto que, por ejemplo, todas estas conductas autoestimulantes empiezan a reducir también considerablemente. Sí, también se despierta el deseo sexual, sí, ya también hay un interés por tener una autoexploración principalmente, y empiezan a generar interés en la sexualidad del otro. Es muy común que yo a mis adolescentes los vea en el baño en donde se asoman a verlo al otro, ¿no? Ya empiezan a generar como ese interés de qué está pasando también contigo, en ver como esas diferencias que hay. Para eso tenemos que ser muy cuidadosos, porque me estaba acordando en una ocasión en donde llamaron a unos de mis papás y les dijeron que mi chico andaba observando a otros niños en el baño, ¿no? Entonces decían, es que tienen que corregir esa conducta porque el niño se agacha y se asoma por abajo de la puerta para ver quién está. No, se asoma para ver a su compañerito cuando entra al baño. Entonces dije, no creo que vaya por ahí el asunto. Entonces voy a la escuela, empiezo a ver este comportamiento y veo al niño que cuando entraba al baño se asomaba y decía, fulanito. Se asomaba del otro lado y si no veía, ahí sí se asomaba, perenganito, y ya se metía al baño. Y ya le decía, ¿por qué te asomas abajo de las puertas? Y dice, es que yo quiero saber quién está al lado. Entonces dices, ya cuando le preguntas al chico del por qué te estás asomando, dice, pues es que yo quiero entrar al baño y saber a quién tengo a un lado. Y eso se estaba interpretando por medio de la escuela como si estuviera, no sé, viendo a ver qué cosas alcanzaba a verle a los otros compañeritos, ¿no? Entonces son de las cosas que siempre tenemos que tener mucho cuidado de no interpretarlas de manera errónea. Por ejemplo, también una vez una escuela me llamó y me dijo, ¿sabes qué, Robert? Estamos teniendo broncas con nuestro chico porque está empezando a agarrar genitales. Y dije, ok, voy a ir a ver. Ya esa conducta se había presentado en la casa, pero yo no la había visto como tal. Dije, necesito que ir a ver a la escuela a ver cómo se está presentando. Y en eso llego a la escuela y efectivamente veo que nuestro chico le hace así a los otros compañeritos. Y le hace así, pero nunca los tocaba.
Entonces, bueno, ya nos quedamos con eso y nos fuimos. Bueno, ya se acabó las clases, cada quien a su casa, y a la siguiente sesión que tuve en la casa, quería observar cómo esta conducta también se presentaba ahí con sus papás. Entonces, cuando yo estaba sentado junto con sus papás platicando, empiezo a ver que el niño se me acerca y trata de interrumpir la conversación con sus papás. Y en ese momento le digo, espera, necesito platicar con tus papás, y así quedó. Como no le ponía atención al chico, empezó a generar esos movimientos como si me fuera a tocar. Y en ese momento le dije a los papás, papás, no voy a hacer nada, no quiero que haga nada, quiero ver hasta dónde llega la conducta. ¿Va? Entonces yo estaba sentado así muy quitado de la pena y empiezo a ver que pasa la mano así y me volteaba a ver así como a la cara, así como de, ¿por qué no respondes? El niño ni siquiera sabía qué tenía que tocar para que nosotros respondiéramos. Entonces en ese momento vuelvo a hacer un ejercicio y en una de esas que me vuelve a hacer así, le hago así. Y en cuanto le hago así, el niño se empieza a reír y empieza con mayor frecuencia a generar la conducta. En ese momento le digo a los papás, papás, no se preocupen, su hijo no es un pervertido, ¿no? Lo que está pasando es que estamos teniendo conductas por atención. El niño lo que está buscando es que le pongamos atención. ¿Y qué hace? Finge que nos va a tocar. Es más, ni siquiera finge. Él sabe que acercar la mano ahí en automático genera que todo el mundo haga esto y lo voltee a ver. Entonces el niño ni siquiera había tocado el área genital y veía cómo respondían a este. Obviamente en la escuela, los maestros que no le ponían atención, pues era con los que presentaba más esta conducta. Con los compañeritos que no presentaba recibía la atención, presentaba esta conducta. Entonces dices, ok, entonces tenemos que analizar muy bien cómo se van presentando estas conductas. Y también me pasó con otro caso en donde el chico intentaba tener interacciones sociales con las niñas y las niñas no le hacían caso. Entonces se acercaba, trataba de hablar con ellas no le respondían y no se generaba la interacción. En algún recreo, no puedo decir que accidentalmente, no sé por qué lo haya hecho, le tocó el pecho a una de ellas y en cuanto le toca el pecho, la muchachita volteó a decirle un montón de cosas. ¿Qué estás pensando? ¿Por qué me estás tocando? Es mi cuerpo, no debes de tocarlo. ¿Y qué creen que sucedió? El niño empezó a tocar pechos. Porque el niño se acercaba de manera regulada a tratar de iniciar interacciones, no se generaban, y ahora que descubrió que tocando el pecho las otras le reaccionan, se empezaron a presentar con mayor frecuencia. ¿Va? A lo que quiero llegar es que pongamos otra vez mucha atención en las conductas. No es que el niño ande de pervertido tocando a las niñas, sino hay que ver cómo es que se van generando, porque en una de esas está buscando otra cosa que no es solamente la parte de interacción sexual. Y buscará estimularse sexualmente, y aquí hay mucho riesgo. ¿Por qué hay riesgo? Porque lo que va a buscar es estimularse sexualmente. O sea, realmente mis chicos han sido muy contados los que pueden llegar a compartir que quieren intimidar con alguien. Lo que yo sí noto es que si se estimulan y les termina gustando, lo van a estar generando así. Y si por algo se pasaron un peluche y el peluche le genera una entrada de información importante sensorial, pues entonces van a estar buscando que esa estimulación se presente de manera constante. Y aquí está el riesgo. Si nosotros, por ejemplo, no hemos cuidado que el niño sea independiente en el baño y lo estamos limpiando y en una de esas alguien externo empieza a estimularlo, el niño no va a cuestionar la estimulación, simplemente va a buscar su estimulación, ¿no? Su autoestimulación. Entonces es ahí donde se vuelven muy vulnerables nuestros hijos, porque no es como esa parte de voy a buscar una relación sexual, sino es siento rico, pues tú síguele, ¿no?
Y creo que es aquí donde de repente, y se los voy a decir porque es algo que también me suele pasar con otros papás, o sea, han sido muy poquitos y les aseguro que en algún momento les ha de haber pasado por la cabeza. Me acuerdo mucho que uno de los papás se me acercó y me dijo, es que este pobre anda que no puede, yo creo que le voy a contratar a alguien, ¿no? Y digo, híjoles, espera, ¿no? O sea, porque puede ser un arma de doble filo, porque el chico no conoce las relaciones sexuales, no las conoce. Y si nosotros les abrimos la puerta en donde sabe que se puede desfogar sexualmente con una mujer y el chico no tiene límites, entonces muy probablemente va a intentar intimidar con la mujer que pueda. Y eso ya es también otra vez un riesgo importante. Digo, híjoles, ahí sí, yo no apoyo mucho tu idea, pero tú eres el papá, tú sabrás qué vas a hacer. Pero por mi parte yo sí te puedo decir, no generes esa situación, porque muy probablemente no vas a tener control sobre la estimulación que el chico pueda presentar con otras niñas. Y lo mismo sucede con las niñas. De repente están tocándose mucho. De hecho, corremos más riesgo con las niñas, ¿no? De que se están tocando mucho y están más expuestas y puede ser más llamativo en el ambiente en el que se encuentren, ¿no? Entonces, siempre hay que estar cuidando mucho de inicio la parte de las conductas autoestimulantes. Aunque estén chiquitos nuestros hijos, es como tratar de poner siempre un alto para evitar que cuando lleguen a la etapa de la adolescencia, la autoestimulación se nos genere de manera como muy abierta. La sexualidad no tiene que ver solo con el comportamiento sexual del individuo, se presentan cambios en nuestra persona con autismo, en donde, por ejemplo, lo que yo sí noto cuando llegan a la adolescencia es que empiezan a tener mucho cuidado en el otro. Empiezan los chicos adolescentes a fijarse más en quién se encuentra a su alrededor. Por ejemplo, mis chicos que están en escuelas regulares, noto que empiezan a buscar con quién van a pasar en el recreo. Es bien padre, empiezas a ver cómo sí se empiezan a generar ese tipo de interacciones, por eso le pongo cuidado en el otro. Empiezan a ver cómo van a estar procurando a esa otra persona. Los sentimientos en nuestros chicos con autismo también cambian. Entonces empiezan a ver, por ejemplo, que a lo mejor esa caricatura que tanto me emocionaba, ya no me emociona tanto. Pero estar con mis amigos sí me puede emocionar igual o más que cuando tenía la película. Los gustos personales empiezan a cambiar en los chicos. En verdad sí empiezan a cambiar. Tú empiezas a ver que, por ejemplo, si antes le gustaba estar, no sé, viendo ciertas caricaturas, ahora ya están más escuchando música. En verdad, en la adolescencia se generan estos cambios. Empiezan a buscar descubrir nuevos lugares. En Guadalajara hay un proyecto que está muy padre que se llama Unidos. ¿Alguien ha escuchado de este proyecto? No sé si haya un proyecto aquí. Están bien padres esos proyectos. ¿En qué consiste el proyecto de Unidos? Es un grupo de terapeutas en donde capacitan a un montón de auxiliares, hablan con ciertos lugares, en discotecas y lugares así, y cierran la discoteca por completo. Entonces Unidos saca la convocatoria en donde dicen, hoy es noche de rol y hoy nos toca ir a Bosé. Entonces todos los niños se reúnen, todos los chicos con necesidades especiales, ahí sí es de todos, se reúnen en un punto, se van en un camión, llegan a la discoteca, entran a la discoteca, tienen su fiesta, sin alcohol, pero tienen su fiesta y es bien padre verlos cómo se divierten adentro, ¿no? Es bien padre. Regresan los niños, bueno, niños, adolescentes, ya muchos adultos, y en verdad regresan súper emocionados, te intentan comunicar qué fue lo que hicieron. Obviamente llegan otros que están muy alterados porque nunca toman coca y esa noche se tomaron como 20 vasos, ¿no? Pero empiezan a generarse un montón de interacciones bien padres. Y cuando empiezan a descubrir esos los chicos, empiezan a frecuentarlo, ¿no? Entonces empiezan los mismos chicos unidos, y ya les dices, unidos es hasta el viernes. Entonces empiezan a descubrir nuevos lugares y empiezan a generar muchos intereses. Y me acuerdo mucho que uno de mis chicos, yo soy fan de la música electrónica, ¿no? Entonces, muchas de mis sesiones, estando en terapia, pongo música electrónica mientras estamos trabajando.
sin importar que ahí esté el papá, ¿no? Entonces lo pongo y cuando estaba trabajando con él, la verdad es que ni siquiera pelaba mi música. O sea, la ponía y era como X. Pero nomás empezó a ir a las fiestas y me decía, ¿cuál es esa? Y ya sacaba el celular y le enseñaba qué canción era y la apuntaba en su libreta, ¿no? ¿Y qué hacía? Se metía a YouTube, buscaba el video, veía cómo bailaban y él empezaba a generar los movimientos de cómo bailar, porque ya se encontraba muy interesado en volver a irse de fiesta y saber bailar, ¿no? Entonces está bien padre en ese tipo de proyectos que se vayan generando, ¿no? Entonces, si no hay un Unidos aquí en Querétaro, pues sí, creo que ahí hay una posibilidad, ¿no? Es bien padre ese tipo de proyectos y no solamente se van, por ejemplo, de fiesta. Creo que ahorita se acaban de cerrar los cupos para irse, creo que se van a ir a Mazatlán de vacaciones, pero se va así como todo un grupo de chicos. Y está padre, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas se empiezan a conocer con los chicos y empiezan a generar nuevos intereses. Pero en verdad eso se va dando mucho en la adolescencia. Por eso a mí me encanta cuando mis chicos entran en la adolescencia. Y creo que nosotros como papás, lo que más nos preocupa es cuando nuestros chicos van a ser unos adolescentes. Pero si lo empiezas a balancear en esta parte, dices, híjoles, es bien padre que los chicos entren en la etapa de la adolescencia. La carta que les estaba leyendo, ¿cuándo se la leí hoy? Por ejemplo, este chico empezó a madurar un montón por muchas razones, ¿no? Uno, siempre lo hemos mantenido muy estimulado y la otra es que cuando entró la adolescencia sí notamos todo este tipo de cambios que nos favoreció que se generaran. Entonces es importante que aprovechemos esa etapa. Y bueno, ¿y nosotros como papás estamos listos para tener un adolescente? ¿No? O sea, realmente, ¿cuántos de nosotros estamos listos? Ojo, tengamos mucho cuidado cómo nos vamos a ir enfrentando a esta parte de la adolescencia. ¿Estamos listos? Porque de repente me ha tocado con alguien que al momento de que nuestro chico tiene una erección, en lugar de fomentar esa parte de vete al baño, ponte a hacer sentadillas o no te toques o lo que tú quieras, me tocó ver que a alguien le dijo, te lo va a comer un oso. Híjoles. ¿Ustedes creen que el niño quería ir al zoológico? Vivía asustado. Me acuerdo que una vez llegué a su casa y me dice, no quiero, no. Y yo, ¿qué? Un oso comer ahí. Y yo, ¿comer qué? Y ya empecé a ver y dije, ¿quién te dijo que te va a comer un oso? No, ya me dijo quién fue. Y dices, ok. Dices, qué bárbaros, o sea, esa parte es, ¿estamos preparados de cómo vamos a corregir ese tipo de conductas? ¿Cómo vamos a asesorar a nuestros chicos? Porque más allá de que nosotros le hayamos enseñado al chico de vete al baño, acomódate, haz lo que necesites hacer o ponte a hacer otra actividad para que la erección baje, como que algo muy fácil que le dijeron fue, te lo va a comer un oso. Entonces estaba muy preocupado porque cada vez que tenía una erección era así como, va a venir un oso, ¿no? Entonces, pobrecito, así, ¿no? Entonces tengamos mucho cuidado de cómo vamos a ir abordando esta parte. Tenemos que estar listos. Cuando estoy con mis chicos, la verdad es que siempre los pienso mucho a futuro, los voy viendo muy a futuro. En donde si son niños, ya los voy pensando en adolescentes y adultos. Si son adolescentes, pues ya me voy enfocando mucho en la parte de adulto. Y voy siempre pensando mucho de cómo vamos a ir haciendo ese tipo de intervención. Entonces lo que también yo esperaría es que nosotros como papás, si ya tiene 9 años, ya tiene 10 años, comencemos a pensar cómo vamos a intervenir en esta parte de la sexualidad, ¿va? Entonces es ahí donde pueden recurrir a su terapeuta con más confianza tengan y poderlo planificar juntos. Ok, primero tenemos que tener información. O sea, realmente, ¿cómo vamos a estar nosotros resolviendo dudas de nuestros chicos? Teniendo la información. Por ejemplo, en algunas escuelas de repente llego y me dicen, es que el niño no se deja de masturbar. Y literalmente cuando me dicen eso, pienso en que el niño se está masturbando. Y cuando llego a la escuela, veo a un niño que continuamente tiene erecciones y lo que hace es estarse acomodando el pene.
Dices, pues no se está masturbando, se está acomodando el pene, pero no se está masturbando. En verdad, los días que se masturban en la escuela, en ese momento me hablan, ¿no? Y sí, ya voy a la escuela y sí veo que tenemos problemas de conducta de esa índole, pero ahorita lo revisamos. Entonces tenemos que nosotros como papás tener muy bien esa información. Por ejemplo, hemos tenido casos en los que el niño está duro y dale metiéndose la mano, y cuando empezamos a poner mucha atención de por qué se presenta la conducta, te percatas que tiene tantos vellos que le termina incomodando. Y hay veces cosas tan sencillas como pasas una rasuradora y la conducta se extingue, ¿no? Entonces tienes a un niño ya más liberado, bueno, un adolescente más liberado, ¿no? En donde ya no está con tanta comezón, en donde ya la vellosidad ya no es un problema. Tenemos que ir viendo, o sea, hay que poner mucha atención, ¿no? Tenemos que ir viendo cómo se están presentando estos inconvenientes para tratar de apoyarlos y no estar solamente limitando el que no se estén metiendo la mano. Porque en esa parte yo podría, o sea, realmente podría decirle al chico, pues sí, te enseño estrategias. En lugar de que metas toda la mano enfrente y que todo el mundo te vea, pues le empiezas a moldear la conducta que meta la mano en la bolsa y de ahí se toque. O sea, es cuestión de irle enseñando estrategias a nuestros chicos para que no sea tan obvio lo que pudiera incomodar a otras personas. Entonces es ahí donde tenemos que observar los comportamientos que nuestros hijos van presentando. Tenemos que aprovechar esta etapa como todas las que va a ir presentando nuestro hijo. O sea, realmente, si ya aprovechamos la etapa de bebés, ya aprovechamos la etapa de niños, pues hay que aprovechar la etapa de adolescentes. Yo veo que muchos papás, cuando entran sus hijos en la adolescencia, se me preocupan mucho, pero empiezan a ver este tipo de cambios y son papás que después de muchos años empiezan a generar viajes junto con sus hijos, porque ya están más regulados. Porque ya después de muchos años de estar conviviendo y estar aprendiendo de ellos, saben cuáles son sus intereses, ya saben cómo regularlos estando fuera de casa. Entonces, la verdad es que entrando en la etapa de la adolescencia, veo que ya muchos papás empiezan a generar viajes. Les voy a platicar uno de los viajes de uno de mis adultos. Todavía era adolescente, todavía tenía 17. La mamá estaba muy preocupada porque se iban a ir de viaje a Europa. Entonces, si se acuerdan, en esta historia de cómo venían presentándose estas conductas disruptivas, la mamá estaba muy preocupada de realizar un viaje así, pero tenía la familia muchas ganas de hacerlo. Entonces empiezan a preparar todo lo del viaje y finalmente se deciden irse, ¿no? Obviamente la mamá toma una serie de precauciones, el boleto de él junto con el de ella lo dejan abierto para que si tienen que moverlo, pues lo puedan hacer fácilmente. Y van con el paidopsiquiatra y le dicen al paidopsiquiatra, ¿sabes qué? Nos vamos a ir de viaje, entonces necesito algo para que si se me pone muy mal, pueda suministrarlo y que me dé tiempo de regresarme a Guadalajara, ¿no? Entonces dice, pues va. Y sí, le dio algo muy fuerte. Híjoles, cuando regresaron de vacaciones, no saben la convivencia que traía la familia. O sea, era una familia completamente diferente, en donde la familia lo disfrutó muchísimo, porque dentro de los intereses restringidos de mi chico es comer. Y por qué no, investigó un montón de restaurantes a los lugares en los que iban a estar. Entonces, a todos los lugares que iba, obviamente llegaron a unos restaurantes muy buenos, ¿no? Entonces dices, qué padre que ese tipo de cosas sucedan. Y mi chico, me acuerdo que nos pusimos a hacer esa lista, que le decíamos, ok, vas a llegar a Holanda, y le ponía Holanda. Y ya le decía, ahora, ¿qué vas a hacer en Holanda? Y se ponía, actividades en Holanda. Y ya sacaba toda su lista y empezaba a escribir qué se podía hacer. Y cuando encontraba restaurantes, me acuerdo que abría el Google, se metía al mapa, ponía el monito para ver las fachadas, veía las fachadas, la veía un rato y escribía la dirección. Entonces, cuando se fueron de viaje, efectivamente el chico empezó a generar este tipo de actividades, ¿no? Y además, pues, ¿se acuerdan que les conté que pues, es un chico como de 2 metros, una cosa así, todo grandote, entonces, y tiene un tono de voz muy fuerte, que era bastante interesante, porque el papá decía, pues va muy firme el chico, y yo siempre lo traía adelante de mí. Entonces, si había gente,
Él iba nada más diciendo, excuse me, excuse me, excuse me, pero iba empujando a todos, ¿no? Dice el papá, yo sentía que traía un guarura personal, ¿no? Dice, entonces la gente me volteaba a ver y de repente su hijo volteaba y le decía, por aquí, padre, ¿no? Entonces se volteaba y continuaba caminando y el papá estaba súper contento, ¿no? Y también me contaron que en uno de los hoteles a los que llegaron, pues llegaron a la playa, a la alberca. Y en la alberca, pues el papá se sentó con la hermana y les preguntaron qué van a tomar. Y la hermana y el papá dijeron, pues una piña colada. Y le preguntaban a él, ¿y tú qué vas a tomar? Y él, una piña colada. Y los papás el papá y su hija iban platicando, cuando en eso ven que el niño pide una segunda piña colada y ellos ni siquiera habían probado la primera. Y cuando la prueban, dice, a la torre, esto tiene alcohol, ¿no? Y el chico ya iba por la segunda. Dice el papá, híjole, de haber sabido que el alcohol facilitaba las interacciones sociales, ¿desde cuándo lo hubiera dejado? Dice, ese estaba coqueteando con unas holandesas muy guapas. Dices, qué padre, ¿no? O sea, es bien padre ver cómo, por ejemplo, muchas de estas situaciones, cuando estábamos ya en una complicación muy fuerte de conductas, bien trabajados, bien seguidos, se pueden terminar en este tipo de historias, ¿no? O sea, realmente se los estoy contando de primera mano, y así como hay esta historia, hay muchas otras que se me han ido muy bien así de éxito, ¿no? Hay otras que nos va a llevar un poco más de tiempo alcanzarlo, pero yo estoy seguro que si somos constantes y nos lo proponemos, lo conseguimos. Siempre hay que buscar la forma de hacerlo. Entonces siempre hay que aprovechar todas las etapas del desarrollo de nuestros hijos. Eso siempre me queda muy claro. Y lo que sí, y ahí sí, papás, tenemos que tener un montón de cuidado. Cuidar y fomentar la higiene personal. Es muy recurrente que como terapeuta me encuentre a niños muy desalineados y con muchas faltas de higiene, en donde te acercas al niño y huele impresionantemente a sudor. O sea, realmente tenemos que poner mucha atención en esa parte. Se los digo desde la parte terapéutica. Puede ser muy pesado estar con el chico 3-4 horas cuando huele mucho a sudor. Pero eres el terapeuta y lo puedes pasar bastante bien. Pero recuerden, estamos buscando interacciones sociales. Si lo pones adentro del salón con otros 20 compañeritos y huele muy fuerte, lo menos que espero es que los otros compañeritos generen interacciones con él, porque va a oler a sudor. Entonces pongamos mucha atención. Si el chico no sabe usar el desodorante, pues entonces armemos un programa de uso de desodorante. A ver, vamos haciendo el ejercicio. La habilidad, ponerse desodorante. ¿Cuál sería la primera su habilidad? Levantar el brazo. Segunda su habilidad, agarrar el Sprite. Bien, perfecto, ¿no? Entonces ya sabemos cómo ir generando estas subhabilidades para desarrollar la habilidad de ponerse desodorante. Ahí nada más sería cuestión de preguntarte, bueno, va a ser en Sprite, va a ser en gel, va a ser en barra, lo que ustedes quieran, pero ya ustedes van a poder ir armando cómo irlo trabajando para que el chico desarrolle esta habilidad. Si estamos teniendo problemas de que a lo mejor el niño se pone el desodorante en Sprite y dura un segundo haciéndole clic, pues entonces mi objetivo es que dure por lo menos 5 segundos generando el clic, ¿no? Y ya con eso evitas que realmente termine oliendo a sudor posteriormente. Pero sí es importante esa parte de la higiene, más cuando estamos en escuelas regulares, porque sí he visto que los compañeritos no se acercan porque huelen muy feo. Y no es que sean piquis, realmente hay muchos niños que tienen el humor muy fuerte. Ok, y la pregunta que no puede faltar en todos los papás que tenemos un adolescente: ¿qué hacemos con la masturbación? Ya cuando realmente el chico descubre que tocarse el pene o tocarse la vagina genera mucho placer. En primer momento nos tiene que quedar claro que esa autoestimulación es muy fuerte. Entonces difícilmente la vamos a extinguir. Lo que sí tenemos que estar haciendo es delimitar espacios. Si el niño se me está masturbando en la sala, pues no lo voy a dejar que se masturbe en la sala. Tampoco voy a dejar que el niño se masturbe en su cuarto. A mí lo que siempre les propongo es que lo hagan en el baño. Si la casa es de 2 pisos, les pido normalmente que lo hagan en el piso de abajo.
¿Por qué? Porque los chicos, cuando ya se duermen los papás, pueden empezar a presentar la conducta, y si el baño está muy cerca de la habitación, se puede estar levantando 5 o 6 veces en la noche y a lo mejor nosotros no lo alcanzamos a escuchar. Pero si el baño está abajo, es más fácil que nosotros escuchemos cuando nuestro chico se está levantando a masturbar, y ahí empiezas a delimitar la conducta. Pero bueno, eso es ya pensando más adelante. Lo primero que me gusta hacer es que cuando el chico se me está empezando a tocar, no me altero, porque en una de esas el niño ve que lo que genera con estarse tocando son conductas por atención, y si el niño es de los que presenta conductas por atención, se va a empezar a tocar con mayor frecuencia. Entonces lo primero es, aquí no, vete al baño. Y a mí me gusta empezar a delimitarlo así, en donde le digo, aquí no, pero en el baño sí. Y empiezo a delimitar el espacio. Si estamos en el cuarto, le digo, aquí no, vete al baño. Si estamos en la cocina, aquí no, vete al baño. Y en un principio le voy a permitir que se meta al baño las veces que sea necesario. Ya después, más adelante, ahí sí, empiezo a decir, no, espera, ahorita no. Hasta que sean las 6. Porque tú ya sabes que va a meterse específicamente a eso. Y empiezas a regular la cantidad de veces que lo hace. Pero empiezas a tener la seguridad que solamente lo va a presentar en ese baño. Si estamos en la calle, pues tampoco le vamos a decir en el baño público, no. Ahí es, espera, no estamos en la casa. Y delimitas que se presente eso. ¿Por qué? Porque lo que menos quiero es que mi chico se esté tocando en un baño público, en donde en una de esas no voy a poder entrar yo como mamá al sanitario de los hombres, y a él no lo voy a poder meter en el sanitario de las mujeres. Entonces lo que necesito es que cuando vaya al baño vaya específicamente a evacuar y no a tocarse. Y es ahí donde pues nosotros como papás ya le vamos calculando de cuánto tiempo le lleva, y dices, no, ya está haciendo otras cosas, y empiezas a delimitar de nueva cuenta. Delimitar, la verdad, creo que es la forma más fácil de poder tener control sobre las conductas de autoestimulación genital, ¿va? Por ejemplo, otra de las cosas que ahorita lo omití es, por ejemplo, cómo le hacemos con nuestras niñas que están empezando a tener su ciclo. Pues lo primero es, me adelanto antes de que llegue el ciclo y les empiezo a enseñar a ponerse la toalla. Y la verdad es que no lo hacemos mientras tenga el ciclo, o sea, no lo haces en ese momento, no hace falta. Lo que suelo pedirle a los papás es que le pongan sus mallas a la niña y encima de las mallas le pongamos su calzoncito, y ya ahí nos podemos poner a trabajar. Y la verdad, así omites este momento incómodo como terapeuta de estar con un niño expuesto. Y ustedes como papás no le enseñan a su hijo, a su hija, a estar expuesta sin ropa a un terapeuta. Entonces ya sobre eso vuelves a empezar a trabajar por medio de sus habilidades, en donde empiezas a enseñarle a cómo desprender el pegamento, las tiras para que quede expuesto el pegamento, empiezas a corregir de cómo irla acomodando, lo practicas varias veces para que cuando ya le llegue el ciclo, eso ya lo tengas dominado, ¿no? Y que no te metas en aprietos de decir, híjole, si ahora cómo le enseño antes de que se me ensucie. Lo trabajas previo, ¿no? Y te lo trabajas previo, para que cuando se llegue el momento lo puedas hacer y no te metas con aprietos. Y a lo mejor dices, oye, pero para que pueda estar haciendo el autocuidado como lo hacemos, pues podemos utilizar el teach, en donde le vas marcando, vas viendo qué día se acerca su ciclo, y le empiezas a señalar que ya le toca empezarse a poner la toalla, y empiezas a marcarla en el calendario, que empieza a desprender los pictogramas de los días que ya va pasando, y una vez que se acabe el ciclo, pues ya lo dejas otra vez libre, ¿no? Pero son cosas que nos tenemos que ir adelantando antes de que nos llegue el ciclo. Y esa manera también es muy estructurada y nos permite poder tener éxito al momento de que llegue el momento, de que se presente el periodo. Pero en la adolescencia no todo es sexo. También cuando tenemos ya un adolescente, tenemos que observar los intereses de nuestro chico, ver en qué se encuentra interesado, cuáles son sus intereses. Debemos de aprovecharlos para generar esa experiencia prelaboral. Tenemos que ir fomentando esa parte laboral cuando sea un adolescente. Uno de mis chicos, creo que son muy poquitos los que tienen este gusto, ¿no? Pero era fan de estar viendo los videos en YouTube y los repetía una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y eran los dinosaurios, ¿no? Por eso les digo, son como muy poquitos los niños que pasa eso. Entonces, cuando empiezo a ver eso,
empezamos a delimitar cuántas veces podía repetir el video y le pedía que por lo menos durara más tiempo. Y empezamos a hacer esos ejercicios y al estarlo observando recuerdo que dentro de sus intereses también es la comida. También muy poquitos niños les interesa la comida. Entonces empiezo a ver que su interés es la comida y se nos ocurre ponerle un video, un tutorial de cocina. Y cuando ve el tutorial, empieza el chico a decir, yo quiero eso. Y le digo, pues vámonos a hacerlo. Y nos fuimos a la cocina. Híjoles, cuando empezamos a hacerlo, ese interés por estar viendo dinosaurios cambió por completo a ver tutoriales de cocina. Y me acuerdo que la mamá, en una ocasión que regresé, me dice, Robert, nos fue increíble en el súper. Yo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Dice, por primera vez, mi hijo me acompañó al súper. Acuérdense que les empiezan a interesar nuevos lugares. Entonces dice, me acompañó al súper. Y no conforme con acompañarme al súper, me empezó a comprar productos. Me empezó a comprar especies y un montón de cosas. Y lo dejé que los comprara porque yo sabía que de esas cosas no tenía en la casa. Cuando llegamos a la casa, entonces me empezó a decir, madre, prende la estufa. Madre, saca la cazuela. Y le empezó a decir qué era lo que tenía que hacer la mamá. Y el chico le empezó a decir qué cosas tenía que hacer en la estufa, pero él ya sobre lo que no se tenía que exponer en el fuego, empezó a preparar comida. Y les preparó, creo que en ese momento les preparó una mariscada, una cosa así. O sea, les preparó algo muy elaborado. Y luego llega un día y me dan ratatouille, ¿no? O sea, digo, qué rico. Y luego tacos Parra y ya después ya quería ir todos los días, ¿no? Pero empiezas a ver que el niño empezó a cambiar sus intereses por cosas que le pueden llegar a gustar. Y le quedan bien buenos, es más, hasta las papas así doraditas, les pone sus salsas y todo y le quedan bien buenas. Y al principio me costaba un montón de trabajo porque le decía, ¿me das? Y me decía que no. Y ya después intentaba con el ¿me das? Digo, dame. No, y me decía tampoco que no. Pero ese tipo de ejercicios lo que nos están enseñando es que si es parte de su interés, tenemos una posibilidad de que pueda entrar a trabajar en un restaurante. ¿Va? Tenemos que ir viendo como esas posibilidades. Otro de mis chicos, también por medio de la imitación, le poníamos tutoriales en YouTube de cómo ir pintando ciertos cuadros y él se ponía a pintar y le quedaban bastante bien. ¿Qué hicimos? Lo metimos a clase de pintura y también pinta súper bien. Una de mis chicas, también mucho interés por la música, le empezamos también a poner tutoriales en YouTube y vimos que le terminó gustando y la mandamos a clase de músicas y toca súper bien la guitarra. Entonces son cosas que tenemos que ir descubriendo porque en una de esas nos terminan sacando de pobres, ¿no? No, sí, por ejemplo, este chico que pinta increíble, ¿no? Realmente sus cuadros están bien padres. Una vez se los intentaron comprar, el chico no lo quiso vender, pero ya después hablé con él y le dije, oye, se intentaron comprarte un cuadro. Y me dijo, no lo voy a vender. Y yo, sí, porque ¿qué es lo que tú quieres comprar? Y me dice, un barco. ¿Y para qué quieres el barco? Para irme con mis amigos. ¿Y me vas a invitar? No, tú eres maestro. Y yo, ok. Digo, ¿con qué crees que vas a comprar el barco? Con dinero. ¿Y si no vendes cuadros? Oh, no me digas eso, ¿no? Entonces es como esa parte que dices, pues ahí vas generando esas oportunidades, ¿no? Tienes que ir viendo cómo vamos a ir trabajando para que en algún momento esas habilidades que tienen las podamos poner en práctica para generar sus propios ingresos. No hay nada mejor que trabajar en lo que les gusta hacer. O sea, por ejemplo, a este chico le gusta cocinar y pues qué mejor que meterlo a un restaurante para que nos cocine. De repente ahí yo he escuchado historias de gente que me dice, ¿te acuerdas de no sé qué empresario? Y yo, sí. ¿Sabías que tiene un chef personal? Sí. ¿Sabías que su chef tiene autismo? No. Me dice, sí, tiene autismo. Y dice, y no necesita ese chef traer las recetas consigo. Dice, de hecho son de los chefs que se mete al refrigerador y de lo que hay, empieza a preparar. Dice, y lo trae consigo a todos lados. Dices, qué padre, ¿no? O sea, qué interesante que se cuenten ese tipo de historias. No me consta,
pero pues ahí son de esas historias que se van contando, ¿no? Entonces supongo yo que ese chico debe ser muy feliz haciendo eso. Por ejemplo, también uno de los papás que yo tengo, que tiene autismo, da clases en la licenciatura y eso se le da muy bien a él. Entonces tienes a un señor que todos los días está preparando sus clases de manera restringida, porque su interés restringido, porque además tiene una letra muy fea. La verdad sí tiene una letra muy fea. Y como se sabe con una letra fea, lo que hace son presentaciones. Y sus presentaciones en PowerPoint están bien padres. Y quedan tan bien que para los estudiantes les es muy claro aprender de su materia, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tengo ese caso. Tengo un papá que es neurocirujano, su tema de interés son las neurociencias y es una persona que si te sales un poquito del tema, pierde su interés. Pero sigue hablando un poco de las neurociencias y es muy bueno. Y en lo que hace es muy bueno. Nos ha tocado conocer doctores, nos ha tocado conocer de todo, ¿no? O sea, realmente en esta parte yo no veo que exista como una limitante. Pero lo padre es que nuestros chicos puedan desarrollar sus intereses en lo que les gusta. Y si no, pues tenemos mucho tiempo como para ir haciendo pruebas a ver en cuál de esas le termina gustando. Entonces debemos de desarrollar habilidades laborales. Actualmente en México comenzamos a generar opciones laborales, pero apenas estamos empezando. Pero para poder llegar a pensar en eso, ¿qué vamos a hacer desde la adolescencia? Es más, ni siquiera en la adolescencia, desde que son más pequeños. Tenemos que empezar a dar responsabilidades. Atender todas las actividades del hogar pudiera ser esa parte de las responsabilidades. Recuerden que nos preocupa también esa parte de quién se va a encargar de ellos cuando sean grandes. Entonces, si desde que están pequeños empezamos a generarles responsabilidades y cuando entremos a la adolescencia ya tenemos chicos muy responsables, cuando entren al mundo laboral yo esperaría que sean muy responsables. Entonces podríamos comenzar en casa desarrollando actividades como lavar los trastes, tender la cama, lavar la ropa, por ejemplo, lavar los coches, que por ejemplo en esa parte me tocó conocer un chico. Se los he venido diciendo ¿no? En donde decía
Requerimos trabajar. Si un chico desde pequeño si nosotros desde chiquitos todavía en México estamos hablando. De la empresa de su papá. ¿Y hoy qué tenemos que hacer con eso? En Guadalajara existen algunos. Y es bien padre porque dice